En la parashá de esta semana se comienza a describir la construcción del Mishkan, el santuario que acompañó al pueblo judío casi 40 años en el desierto. Luego se instaló en la ciudad de Shiloh, estuvo más de 350 años. Luego se mudó a Noib y Gibón, casi 50 años, y luego fue destruido. Poco tiempo después se construyó el templo, el Beit HaMikdash, en la ciudad de Jerusalén. Con esto nuestros sabios explican un versículo extraño en la parashá de esta semana. El versículo dice: y harán un templo para mí, en singular, un templo, y voy a morar dentro de ellos, en plural. Entonces nuestros sabios explican que el templo se refiere al lugar santo y ellos se refiere al santuario en el desierto, en Shiloh, en Nob y Gibón y luego en Jerusalén. Pero sin embargo hay un problema con todo esto. ¿Para qué es necesario un lugar, un espacio físico en donde recemos a Dios, en donde nos conectemos con Él? ¿Acaso Dios no está en todos lados? Más aún, nuestros sabios explican, donde hay un minyan, 10 Yehudim, 10 judíos adultos, ahí está la presencia divina. ¿Acaso Dios no está en todos lados? ¿Para qué se necesita esta cuestión de minyan? Nuestros sabios dicen, de hecho, que si hay una sinagoga en una ciudad, hay que ir a rezar en ese lugar, porque Dios está ahí y no en la casa particular. ¿Qué es esta idea de este lugar físico? La explicación es la siguiente. La idea de la revelación divina, de que la presencia divina está en un lugar o en otro lugar, lo que significa es el sentimiento, la conciencia que genera en la persona la presencia de Dios. Es verdad, Dios está en todos lados, pero hay lugares donde uno lo siente más. Por supuesto, en una sinagoga se va a sentir más que en una casa particular. El ambiente va a ser más conductivo a conectarse con Dios. Donde hay 10 Yehudim, un minyan, la presencia divina es más sentida en las personas que participan de ese minyan que si no hay un minyan. Y lo mismo ocurría en el Beit HaMikdash. En el templo había diferentes milagros, en donde la presencia divina se veía literalmente, la persona podía sentir que ese era un lugar santo. Sin embargo, hay un punto más. Todavía tenemos que entender por qué un lugar físico. Y la idea es así. Nuestros sabios explican que Dios es la plenitud absoluta, la completitud de todo. Quiere decir que así como tiene poder en lo infinito, tiene poder en lo finito. Porque si vamos a decir que Dios es solamente infinito, estamos restándolo, no es finito. Quiere decir que Dios se expresa en lo infinito y en lo finito. Y en un espacio, en un lugar, en donde se exprese tanto lo infinito como lo finito, ese lugar va a mostrar la esencia misma de Dios, aquello que no tiene límites y que a su vez tiene límites. Y ese era el templo. Ese era el Beit HaMikdash, el Mishkan también, el templo en Jerusalén, el tabernáculo, el santuario en el desierto. Ahí se expresaba la esencia misma de Dios en cada uno de los milagros que uno veía en ese lugar. Y en particular en lo que se llamaba el Kodesh HaKodoshim, el Sancto Sanctorum, el lugar más santo, en donde nuestros sabios cuentan que si bien el Aarón, el arca que tenía las tablas del pacto, tenía un espacio determinado, ocupaba un espacio determinado, no entraba dentro del espacio. Quiere decir que el espacio y el espacio dejaban de ser espacio. Esto es lo que significa el templo y por eso necesitamos un lugar específico para rezar, porque ahí se expresa la esencia misma de Dios.